Hoy queremos hablar acerca de un tema que está en la Biblia, está en Apocalipsis capítulo 2, es el mensaje a las 7 iglesias. Y solamente vamos a desarrollar el mensaje a la iglesia de Efesos. Es la primera iglesia a la cual se le escribe esta carta y se le hace un desafío. Usted sabe que la iglesia en Efesios era una iglesia, digamos, hoy como con mucha influencia en el mundo antiguo, en el Imperio Romano. Era una iglesia, una ciudad que estaba muy cerca del mar Egeo. Entonces tenía un puerto muy famoso, era el centro comercial de todo Asia Menor. Allí estuvo Pablo. ¿Se acuerdan que él estuvo predicando? Y en uno de los casos dice que él habló y la gente dice que traía los libros de brujerías y los quemaba delante del Señor. Otros dejaron la idolatría y algunos dijeron, bueno, se nos está arruinando el negocio. Y hubo una revolución de los plateros, lo que hacían los templecillos de la diosa Diana. Efesos era una ciudad donde el templo principal era de la diosa Diana y todos ahí vendían esos ídolos y la gente lo llevaba como recuerdo y lo ponía en su mesita en la casa y era como que tenía la protección. Usted a veces ve ese gatito que hace así. La gente compra para que venga la bendición, prende saumerio para que ahuyentala. No está muy lejos de eso. La gente sigue teniendo idolatría en su casa. Tienen ahí a alguien que le va a ayudar, pero se alejan del Cristo verdadero. Y en esa convulsión, en esa ciudad pagana, la iglesia de Efesios creció. Fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, pero él se quedó ahí 3 años en el tercer viaje misionero. Ahí había dejado también a Aquila y Priscila, ellos tenían ahí su iglesia. Vaya después a leer un poco en el capítulo 18 de Efesios, de Hechos de los Apóstoles. Ahí está un poquito acerca de la iglesia de Efesios. ¿Cómo perder mi primer amor? Es el título de esta, parece una canción, ¿no? De Arjona, pero es un libro que está en Apocalipsis, un versículo que habla de la iglesia ha perdido el primer amor. Y vamos a leer un poquito lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué elogio, que el Señor le diga eso. Usted sabe que escribe al ángel, el ángel, para tener un contexto, el ángel representaba el líder de la iglesia. En ese caso, el pastor o los líderes de la iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, está hablando la iglesia. Es una de las 7 estrellas, él escribió 7 cartas. Y después dice, el que tiene en su mano, en su diestra, está hablando del Señor. Él es el que está escribiendo esta carta por manos de Juan. Y él se está refiriendo a la iglesia. El poder está en manos del Señor. Cuando le saludas a alguien, le saludas con la derecha. Significaba salvación. Significa responsabilidad, carácter. Y el Señor es ese, el que te tiene en su mano. Y él escribe a la iglesia y reconoce que la iglesia en Efeso había pasado por distintas situaciones. Usted cuando lee el libro de los Efesios va a encontrar ahí que fuimos salvos por gracia, que éramos nosotros muertos en pecados y delitos y Él nos dio nueva vida. Ahí Él va a decir que preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. El capítulo de la carta a los Efesios es una carta donde usted va a encontrar la gracia plena, la justificación, la salvación
Pero también el Señor le hace un reclamo. Le elogia y le dice, pero tengo contra ti. Me hace acordar que, no sé si alguna vez le pasó a usted que tenía una amiga y estabas enamorada de tu amiga, ¿no? Y en una conversación te dice, sos simpático, sos lindo, tenés potencial, pero te quiero como amiga. A veces invalida, el pero ese invalida todo. Y el Señor le dice todo esto, haces todo esto bien. Iglesia, se mueven, es una iglesia estructurada, sana, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Y un llamado, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Interesante. Usted sabe que, ¿cómo puedo perder mi primer amor? ¿Cómo una iglesia que tenía tantas actividades perdió el primer amor? Ahora, enfoquémonos en nosotros. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El reclamo del Señor le hace. Muchas veces creemos que el primer amor es emocional, que te hace crear palomitas en el estómago y estás ahí delirando todo el tiempo. Ese no es el primer amor al que el Señor se está refiriendo ahí. Eso es emocional, eso pasa. El primer amor tiene que ver con otras cuestiones y el primer amor se va perdiendo. Y lo más triste de esto, Jesús va a clamar en Mateo capítulo 7, 23, cuando Él habla y va a hablar de los escogidos que venían a Él, los que hacían las obras para el Señor, y va a decir, entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pues si nosotros en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pues yo no les conozco. El primer amor tiene que ver con la intimidad, con la relación con Él. Fíjense que el salmista va a decir en el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado yo a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Si Danilo Montero estuviera hoy acá, iba a cantar, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Pero como yo no soy Danilo y no canto, les digo el Salmo. ¿Has dicho eso alguna vez en tu corazón? ¿Cómo me gusta estar en tu presencia, Señor? Otro de los factores que van, como dicen, voy perdiendo ese primer amor, es la falta de comunión. La comunión con otros creyentes fortalece mi relación con Cristo. Fortalece mi ministerio, puedo ejercer los dones del Espíritu Santo que me dio en relación. Por eso hay una carta a los hebreos, le va a decir en la carta a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. Anote, Hebreos 10:25. Pero hoy en día, como tenemos todo online, a veces nos congregamos y mi pastor es, sin desmerecer, ¿no? Dante Gebel, lo miro por la tele, me congrego allá, algunos hasta envían sus diezmos, que está todo bien, pero no tienen contacto con los cristianos, están aislados. Y cuando vos perdés tu círculo de relación, te haces amigos de otros. Un carbón encendido apartado del resto, ¿qué hace? Se apaga. Los asaderos, ¿hay buen asadero acá? Separar un carbón y dejarlo ahí prendido. En media hora el resto está bien prendido y ese está apagado. El cristiano que se aparta, deja de congregarse, puede tener la forma, puede tener la doctrina, pero está apagado. ¿Cuántos cristianos hay que vos le hablas de la Biblia y te pasean? Tienen títulos así,
pero no se congregan y están amargos ahí y hablan en contra de cualquier iglesia que hay por ahí, porque ellos son la iglesia perfecta. Estoy apurado porque quiero bautizar enseguida. Pero dice, vivir en santidad es otro de los puntos, no solo de apariencia. Jesús le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Claro, porque por afuera eran blanquitos, pero por adentro estaban muertos. Qué duro esa palabra. ¿Cómo estás por adentro? ¿Sabes que la santidad no es opcional? El que ama a Dios, su presencia, se puede sentir ese olor fragante. Sed santos porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Señor. En 2 de Samuel 6, versículos 6 y 7 se describe el hecho de que cuando David traía el arca de los filisteos y lo estaba llevando a su ciudad, el arca estaba puesta sobre una carreta y se quiso caer. Dice que pisaron una piedra, no sé, los bueyes que llevaban al arca, y dice que se iba a caer el arca. Entonces Usa fue y tocó el arca y murió fulminado. Tocó la presencia de Dios. Porque para él era normal. Y a veces lo santo lo hacemos común y nos parece tan normal. Y la presencia de Dios no es juego. El Señor va a decir, no tomen el nombre del Señor en vano siquiera. Y los israelitas daban muchísimos nombres al Señor para no decir el nombre de Él, que era santo. Temían. El hijo pródigo, cuando estaba, la semana pasada nos habló el pastor Germán, nos hizo llorar a todos. Decía, estaba en el chiquero el hijo pródigo, alimentando a los cerdos. El judío tenía prohibido criar cerdos y alimentar cerdos. Era una comida que no era prohibida para ellos. Él, después de haber perdido todo, derrochado todo, estaba con el medio del chiquero. Y ahí, dice, volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Es interesante que el Espíritu Santo te sigue llamando. Muchas veces estamos creyendo que estamos bien, de apariencia, pero en realidad estamos en medio del chiquero. El Espíritu Santo nos hace volver en sí y corramos a su presencia. Otro punto importante para no perder ese primer amor es estar metidos en la palabra. Cuando vos tenés la palabra del Señor en tu boca, en tu corazón, cuando estás meditando constantemente, yo creo que va a ser más difícil que pierdas el primer amor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 1, 6, el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, avives oración, relación, intimidad. Interesante que Oseas capítulo 6, 3 va a decir, conozcamos y sigamos adelante en conocer a Jehová. Nunca vamos a terminar de conocer su presencia ni buscar. Y lo único que provoca la presencia del Señor es que quiero más de Él. Quiero más de Él. ¿Hace cuánto que no deseas más de Él? ¿Hace cuánto que solamente venís, te vas, colgás los botines, pones la Biblia ahí y después te vas a tu casa y nunca más te acordás de nada? La palabra de Dios
te va a mantener alimentado, te va a mantener coherente en esta situación, en este mundo donde todo el mundo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Donde la verdad es relativa, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Ningún punto, dice, de la palabra, ni una jota pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso es lo que nos mantiene vivos, la palabra del Señor. Puedes tener palabra, dice, puedes tener paciencia, muchas obras. Pero si descuidamos la relación con el Espíritu Santo, nos apagamos. Porque la palabra dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Fíjense, Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, 19 va a hablar de las obras de la carne. Ahí en Gálatas capítulo 5 va a hablar de las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿En qué se está manifestando más en tu vida? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? Ni quiero leer esa lista porque me dan miedo. Pero usted sabe cuáles son las obras de la carne. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él, ¿sabe cuándo él no te siente? Cuando siente el Espíritu. Pero cuando hace así y siente olor a chuleta, es como ese sabueso que sabe que allá atrás hay algo sucio. Confesemos y arrepintámonos, apartémonos, dejemos lo malo. La carta a 2 Corintios capítulo 13, verso 14 va a decir: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Usted sabe que Cantar de los Cantares es un libro poético que está en la Biblia. Y le quiero leer un poquito Cantar de los Cantares, versículo 2. ¿Quién no leyó Cantar de los Cantares? Cantar de los Cantares es la relación de la iglesia con Cristo. Es el novio y la novia. La novia es la iglesia. Cristo es el novio. Y va a decir, ¿por qué aquí, capítulo 2, verso 11, por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Qué romántico. La voz de la tórtola significaba el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no oís la voz de la tórtola? Esa palabra fresca que viene de Él. No podemos tratar de hacer la voluntad de Dios en nuestros términos. No podemos tratar de hacer las cosas de Dios en la carne. En el Espíritu. Y para eso necesitamos restaurar nuestra comunión con el Señor. Usted sabe que cuando el pueblo de Dios se enfrenta, ¿se acuerda Elías con los profetas y los Baales? El altar dice que estaba destruido y él restaura el altar con 12 piedras que significaban las piedras de Jerusalén, del pueblo de Israel, las 12 tribus. Y entonces moja todo y cae fuego del cielo. Y necesitamos siempre que nuestro altar esté restaurado. Y para ello necesitamos tener esa dulce voz que es a través de la palabra en nuestras vidas. Es duro porque en Efesios capítulo 4, versos 18 y 19 va a hablar de un proceso que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a toda lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza.
Perder el primer amor nos va a llevar a alejarnos de Él. Perder el primer amor nos va a llevar a estar expuestos en la línea. Por eso cuando va a hablar Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios con la cual podás estar seguro, dice. Habla del yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Las sandalias del apresto del Evangelio. La espada. Porque necesitamos tener esa comunión y esa relación con el Señor. Hay una promesa en Apocalipsis, cuando seguimos ahí en Apocalipsis 2, vuelva conmigo al capítulo 2, verso más adelante, al final. Pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas. El 6, estoy leyendo versículo 2, 6, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tal vez estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Tal vez estás haciendo las cosas con tu mente carnal. Pero necesitas hacer las cosas con tu mente espiritual. ¿Por qué el Señor le habla esto a la iglesia de Efesios en ese tiempo? Porque la iglesia necesitaba restaurar ese primer amor que al principio eran guiados por el Espíritu Santo y al final terminaron haciendo las cosas por la carne. Necesitamos, iglesia, volver a ese primer amor. Siempre. Ese primer amor va a ser una bendición en tu descendencia, en tus familias. El problema del pueblo hebreo cuando conquistó la tierra prometida era fiesta, era gloria. Dios estaba con ellos, pero pasaron 3 generaciones y ya nadie sabía quién era Dios. Porque perdieron ese primer amor. Y hoy el Señor nos está diciendo, volvé a ese primer amor. Que tu familia vea, que tus hijos te sientan, que tu vecino conozca y no conozcan como el amargado, como el religioso, como la canción de Arjona de la señora que le pinchó 1000 pelotas al niño. Necesitamos cambiar. Y el amor de Cristo se derramó en nuestros corazones, así que no vaya a decir que no tengo amor, nadie me amó, por eso yo no sé reflejar el amor de Dios. El amor de Dios inunda nuestro corazón y no se queda con nosotros, sino que toma todo lo que está alrededor. Ese olor fragante del Espíritu Santo es que está diciendo, vuelvan a ese primer amor, iglesia, porque si no, hay una amenaza clara. Quitaré el candelero. Que su presencia no salga del medio nuestro. Necesitamos volver a hacer las obras primero. Metete con el Señor, hace un compromiso nuevo con Él, ponete de pie, iglesias. Vamos a terminar así, porque tenemos que una fiesta ahora, pero también tenemos un compromiso de guardar su presencia. Tenemos un compromiso y te invito a que si el Señor ha tocado tu corazón, si has decidido, Señor, quiero volver a ese primer amor, quiero sentir en mi corazón, pero también quiero obedecerte, tengo que hacer cambios en mi vida. Hoy ponete a cuenta con el Señor. Si escuchás la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. ¿Saben qué? Este es el tiempo en donde podemos buscarle todavía. Este es el tiempo de la gracia, porque de tal manera amó al mundo que ha dado su único Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Él sigue llamándote y te dice, ven mi hijo, ven a mí. Y si pensás que eso es para vos hoy, clámale al Señor en este momento. Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí nuevamente, Señor. Te pido perdón por haber dejado ese primer amor. Te pido perdón por haber caminado en mi mente,
en los deseos de mi carne, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, te necesito. Clamale ahí en tu corazón, en tu mente, decirle: Señor, ya tú conoces que te amo. Tú conoces que te amo, Señor, pero ayúdame en este tiempo a experimentar esa presencia, Señor, que al principio experimentaba. Renuévame, Señor. Dame esa pasión de hacer las primeras obras cuando con gozo hacía las cosas, no por obligación. Dame, Padre, ese gozo otra vez de la salvación, Señor. Arde otra vez, que pueda hacer esas obras que hacía al principio, Señor. Todo es tuyo en mi vida. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración hoy y el Señor ha escuchado, dice que el Señor es fiel y pronto para oír al que se humilla, pero resiste al soberbio. No sé. Así que hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de volver a los brazos de papá. Hoy es tiempo de comenzar un caminar nuevo con el Señor. No te quedes en tu casa. Busca a otros cristianos, busca a otros creyentes. Congregate, hacé las obras primeras que vos sabés que hacías. Padre, yo quiero orar por ellos hoy. Que tu rostro esté con nosotros, Señor. Que podamos verte a los ojos y no tener nada que ocultar, Señor. Gracias porque nos has perdonado, nos has lavado, nos has limpiado con tu sangre preciosa. Hoy, Señor, queremos cenar contigo. Queremos disfrutar con tu presencia, Señor. Ve con nosotros a nuestra casa, Señor. Haz tu morada otra vez ahí, Señor. Te entrego a nuestros hijos, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.